Hola amigos de YouTube, en este vídeo les relataré 3 historias de terror escalofriantes, espero que sean de su agrado. Recomendaciones. Ver el vídeo de preferencia solo. En total oscuridad. Usar audífonos para dar realismo. El sótano. Recientemente compré una casa, a un tipo muy raro que parecía estar deseando deshacerse de ella. Lo único que me dijo fue, que tuviera cuidado con el sótano, que en él ocurrían cosas extrañas. En ese momento, no le di importancia, porque el hombre parecía que estaba loco, y además apestaba a alcohol. Tuve que arreglar la casa porque estaba muy deteriorada por el tiempo, mientras lo hacía me di cuenta de que las puertas y las paredes tenían marcas como de arañazos, como si alguien hubiera rajado las paredes con sus uñas. Tapé las marcas de las paredes y luego me fui a dormir. En mitad de la noche unos gritos espantosos me despertaron, los gritos parecían venir de sótano, me levanté de la cama y me dirigí a aquel lugar, justo en el momento que abría la puerta del sótano los gritos cesaron, bajé muy despacio las escaleras y encendí la luz, y me adentré en el sótano, tuve una extraña sensación, era como si algo me observase entre las sombras, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, mi corazón latía muy rápidamente, y por mi nuca caía un sudor frío, miré hacia las paredes del sótano y vi que las marcas de los arañazos habían vuelto a aparecer, después de que yo las hubiese quitado. Fui hacia la chimenea y encontré unos periódicos que no se habían quemado del todo, miré la fecha de los periódicos y me di cuenta de que tenían unos 30 años. En ellos, salía una noticia, que decía que se habían producido unos asesinatos en una casa a las afueras de Texas, al parecer un hombre normal, y toda su familia habían sido asesinados, sin dejar rastro del crimen, nunca encontraron los cuerpos, era como si la tierra se los hubiese tragado. En el periódico salían unas fotos de los sucesos y en ellas se veían en las paredes arañazos como los que hay en las paredes de este lugar, me di cuenta de que esos crímenes se habían producido en mi casa, por eso el vendedor estaba tan eufórico al venderla. Dejé los periódicos donde estaban y me fui a dormir. A la mañana siguiente, encontré rayas en las paredes que formaban palabras, que en ellas decían: ayúdanos. Huye o él te matará. Él te observa. Era como si me estuvieran avisando, miré hacia abajo y vi una especie de cruz que marcaba el suelo, empuñé un martillo y empecé a romper el suelo, cuando ya llevaba unos cuantos metros, toqué algo duro como una madera, seguí rompiendo hasta llegar a aquel objeto. Cuando descubrí que era un ataúd. Poco a poco abrí la tapa, mis manos temblaban y mi corazón parecía que me iba a explotar, terminé de abrirlo y vi que dentro habían 2 cuerpos, el de una mujer y el de su hija, sus caras coincidían con las del periódico. Pero en el periódico decía que también había muerto un hombre, pero en el ataúd no había ningún hombre. Los cuerpos tenían unas marcas de torturas, y unas ropas como las que se utilizan en rituales satánicos. Me puse muy nervioso, e intenté salir de ahí lo más rápido posible, de repente algo me golpeó la cabeza, y caí inconsciente al suelo. Mientras estaba inconsciente tuve un sueño, en el sueño salían la niña y su madre, eran las mismas del ataúd, y me decían una y otra vez: te habíamos avisado, no paraban de repetir eso una y otra vez. Al rato me desperté, estaba todo oscuro y no podía ver nada, era como si estuviera en otro sitio, estiré la mano y toqué una pared, yo estaba acostado boca arriba. Era un ataúd, yo estaba dentro de un ataúd. Estaba encerrado en un féretro, grité con todas mis fuerzas pidiendo ayuda, pero era inútil porque nadie me oía. Arañé el féretro hasta que me estaba destrozando las uñas con la madera, las astillas de la madera penetraban en mi piel como si nada, yo no sentía dolor de lo nervioso que estaba. Me puse a pensar quién, o qué me había hecho esto. Solo alguien realmente malvado podía hacer algo así. Poco a poco, el ataúd iba perdiendo oxígeno, mis párpados se desvanecían, y yo empezaba a caer en un sueño eterno, de donde jamás podré salir.
la niñera. Cuando la madre le presentó al bebé que debía cuidar esa noche, Rocío se llevó una pésima impresión. El bebé parecía descuidado y sucio. Tenía manchas de moco y de comida seca por toda la cara. Sus finos cabellos estaban pegoteados por la mugre y el polvo, olía muy mal también. Cuando vio llegar a la madre tendió los brazos con avidez, pero la mujer se limitó a mirarlo desde el umbral de la puerta. Se llama David, y es un mocoso histérico que no para de llorar, dijo la mujer, como si hablara de un niño ajeno. Me apiadaría de usted, pero si hago eso, ¿quién se apiadará de mí entonces? Rocío, la niñera, miró al bebé. No parecía de esos chiquitos revoltosos que nunca paran de chillar. Ahora lloraba, pero porque la madre se negaba a alzarlo. Lo hizo Rocío, y de inmediato el bebé quedó en silencio y comenzó a chuparse la mano. No parece tan malo, dijo, sin poder evitar el reproche en la voz. Ahora está tratando de conquistarla, pero en cuanto usted se descuide le hará la vida imposible, le prometió la madre. Miró su reloj y pareció alarmarse. Ya son las 8, se me está haciendo tarde. Volveré antes de la medianoche. Cualquier cosa me llama al celular. Tomó las llaves del auto y se fue, dejando a Rocío sola con el bebé. La chica jugó un rato con él, y luego le cambió el pañal. Notó que la caca pegada a sus nalgas ya estaba reseca, como si hubiese pasado mucho tiempo desde el último cambio de pañal. Pobrecito, dijo la chica, mimándolo un poco. Lo bañó en agua tibia y le puso algo de talco en la cola irritada. El chico se comportaba con normalidad, y Rocío no podía entender cómo la madre tenía tantas quejas con respecto a él. Se hicieron las 11, y el niño comenzó a bostezar. Rocío preparó el biberón y le dio un poco, pero como el bebé se movía mucho apagó la luz para tranquilizarlo. Ahora ambos estaban en la oscuridad y la chica podía escuchar los ruidos de succión que hacía el pequeño. Aún pensaba en la madre, se preguntaba cómo una mujer podía descuidar tanto a su hijo. Siempre que se encontraba con madres, así pensaba lo mismo: cuando tenga mi propio bebé, lo cuidaré, y no dejaré que nadie se le acerque. Estaba pensando en esto cuando vio que en el cielo raso se dibujaban 2 puntos de un color verde fosforescente. Al principio pensó que se trataba de la luz del detector antihumo, pero entonces los puntos se movieron. Cruzaron todo el cielo raso y fueron a parar a la pared, y de ahí saltaron hacia una estantería repleta de juguetes. ¿Qué diablos era eso? Parecían 2 luciérnagas, pero no, se movían muy rápido. El bebé en su regazo se agitó con violencia y Rocío bajó la vista. Y lanzó un grito. Los ojos del bebé, que seguía tomando del biberón, brillaban en la oscuridad. Tenían ese color verde fosforescente que ahora se reflejaba en los juguetes sobre la estantería. La niñera se incorporó con rapidez y dejó caer al pequeño. Fue un movimiento reflejo alimentado por el susto, y el bebé cayó de cabeza sobre el duro suelo. El biberón salió disparado debajo de la cama. El niño comenzó a berrear a todo pulmón. Había caído de espaldas y ahora agitaba sus piernas y bracitos con desesperación. Rocío quiso vencer su miedo, acercarse para levantarlo, pero no podía, no dejaba de ver los ojos luminosos del bebé, que ahora giraban enloquecidos hacia uno y otro lado. La chica retrocedió y salió de la habitación. Cerró la puerta detrás de sí y comenzó a sollozar. Pero al rato dejó de hacerlo, porque le llamó la atención el silencio súbito del otro lado. Iba a abrir para mirar cuando un ruido la detuvo. Alguien, del otro lado de la puerta, estaba rascando la madera. Rocío, dijo una voz que no era de bebé, sino la de un ser malvado y antiguo. Ven aquí, Rocío. Dame el biberón, Rocío. La chica salió disparada hacia la salida, emitiendo un curioso gemido de horror. Se metió al auto y arrancó. Estuvo a punto de chocar con un camión que venía de frente. Media hora después llegó a su casa. Todavía presa del miedo, tomó una larga ducha y luego llamó a su madre, pero cortó al segundo llamado. Eran las 12 de la noche, no podía despertar a su pobre madre y contarle una cosa tan terrible como la que le acababa de suceder. Se metió a la cama pensando que no podría dormir, pero a los pocos minutos se deslizó en el sueño casi sin darse cuenta.
despertó completamente desorientada. Aún era de noche, la oscuridad persistía y los grillos cantaban afuera. Quiso incorporarse y un peso extraño se lo impidió. Con mucha lentitud giró los ojos hacia abajo, hacia las sábanas. El bebé estaba prendido a su pecho izquierdo, sus ojos refulgían en la oscuridad, y la miraba con una espeluznante fijeza. Carretera. El 27 de enero de 1977, Oscar y Laura se dirigían en su viejo automóvil a visitar a unos familiares que vivían en un pequeño pueblo de Castilla. Salieron muy temprano de Madrid a fin de que les diera tiempo para llegar antes de ponerse el sol, ya que a Laura no le gustaba conducir de noche. Ya en la comunidad de Castilla, se dieron cuenta de que habían cambiado muchos caminos, y el tráfico había sido desviado de manera que se tendrían que alejar unos 3 kilómetros hasta la siguiente salida para conectar con la carretera principal y seguir en dirección al pequeño pueblo. No obstante, Oscar le dijo a Laura que él recordaba aquellos caminos, que tomando algunas carreteras secundarias llegarían antes al pueblo y sus familiares no se preocuparían tanto. Laura se encogió de hombros y se durmió contra la ventanilla. Oscar cogió el siguiente desvío que le sacaba de la autopista y empezó a conducir, torciendo más adelante por una pequeña carretera que llevaba a un valle que Oscar recordaba cuando iba a merendar con sus abuelos cuando era niño. 2 horas después, Laura se despertó. Todavía adormilada, preguntó cuánto quedaba para llegar. Oscar respondió que parecía que la antigua carretera había sido reconstruida y que la ruta cambiaba, pero que no sería mucho más tiempo el que tardarían en llegar. Pasó otra media hora y Laura, extrañada, observó que el paisaje por el que pasaban siempre era el mismo. El mismo árbol, la misma roca veteada, los mismos postes de luz de madera podrida y además, no parecía tener fin. Reaccionó después de 2 minutos y se lo dijo a Oscar, quien comprobó que efectivamente, era así. Pararon el coche y se bajaron. Todo era normal, el aire soplaba y el sol brillaba. Oscar pensó que el paisaje era así de aburrido, y no le dio la más mínima importancia, pero Laura estaba muy asustada y quiso tomar otro camino. Su marido, enfadado porque ello les haría perder más tiempo, dio media vuelta para llegar al desvío que tomaron hacía casi 3 horas. A medida que iban avanzando, el paisaje cambiaba, y Laura respiró más tranquila. Oscar le dijo enfadado si no se sentía ridícula por tener miedo de un paisaje monótono. Se enfadaron los dos y empezaron a discutir acaloradamente, hasta que optaron por no hablarse hasta llegar al pueblo. 4 horas llevaban recorridas en dirección contraria cuando Oscar empezó a asustarse también, pensando que se había perdido. Ya había anochecido y comenzó a invadirle el pánico, pero cayó solo por no admitir ante Laura que había cometido un error. Laura le gritó diciendo que dónde estaba el desvío, que ya deberían estar en la autopista, que era un inepto por creerse que conocía la zona. De repente no llegaron al desvío, sino a un pueblo que parecía bastante extraño. No era un pueblo, era más bien una pequeña aldea. Todas las casas estaban abandonadas, con los cristales rotos y las puertas abiertas. El viento no soplaba, y la luna brillaba con una luz mortecina que solo aumentaba la sensación de incomodidad. La carretera atravesaba la aldea y continuaba unos 100 metros más adelante. Laura sacó la cámara de fotos y fotografió la aldea para ver si los abuelos de Oscar podían decirles qué había pasado en aquel lugar, aunque lo más probable es que los habitantes se hubiesen marchado a zonas más urbanas. Sin embargo, aquel pueblecito no parecía normal. No era lógico que desde el desvío hasta la carretera que se repetía no hubiesen visto ese pueblo. Además, no había ningún cartel con el nombre de la aldea y ningún otro que les dijese la población más cercana. Al norte, al sur, en todas las direcciones solo se veía campo y más campo, ni una sola luz de un coche ni de una casa, nada. Desde que tomaron el desvío que les llevó a esa carretera, no se habían cruzado con ningún vehículo, ni visto ninguna persona.
Oscar quiso seguir camino por la carretera que continuaba más allá de la aldea, pero Laura se opuso. Estaba aterrorizada, la carretera que no tenía fin, el pueblo abandonado. Todo era inquietante. Oscar, encolerizado, la agarró fuertemente del brazo y la metió en el coche. Después subió él y se dirigió al lugar donde la carretera daba una curva para seguir indefinidamente después del pueblo. Laura empezó a gritar. Le suplicó que no fuera por ese camino, que volviesen atrás, que tarde o temprano encontrarían a alguien. Como Oscar no la escuchaba, ella cogió el volante y lo torció a la izquierda. Se salieron de la carretera y el coche giró en redondo hasta que se quedó quieto. Inexplicablemente, al lado de ellos apareció una gasolinera. Oscar, rojo de ira con Laura, se bajó y entró a preguntarle al muchacho qué pueblecito era el que había a menos de 500 metros de allí, que su novia se había vuelto loca de terror por una tontería. Pero fue él mismo quien quedó aterrorizado cuando el muchacho le preguntó extrañado cuál era esa aldea, que por allí no había ningún pueblo con esas características. El chico le preguntó cuántas horas llevaba al volante sin dormir. Oscar echó gasolina y subió al coche. A unos 2 kilómetros de allí, vieron el desvío a la autopista, entraron en ella y no hablaron hasta que llegaron al pueblo de los abuelos de Oscar. Oscar le contó lo sucedido a su abuelo, riéndose de Laura y diciendo que se había vuelto loca. Pero el abuelo los miraba muy serio. La abuela se fue a la cocina muy seria también. Entonces el abuelo los abrazó llorando a los dos. Les dijo que estaba muy contento de que Laura hubiera sacado el coche de aquel lugar. Les contó que en aquella zona existía la leyenda de que había una carretera maldita que atrapaba a casi todo el mundo que se adentraba en ella. Una vez entrabas, la primera señal era que el paisaje se repetía constantemente. Esto te obligaba a dar la vuelta y te llevaba al pueblo abandonado. Se creía que casi todas las personas que llegaban a ese punto seguían camino justo por donde se acababa el pueblo, por donde Oscar quería seguir. Y en ese punto nadie sabe lo que ocurre cuando se sigue adelante, ya que las personas que lograron salir de la carretera no siguieron por ahí, sino que atravesaron el campo, desesperados por el miedo, hasta que hallaron zonas pobladas. Muchas personas contaron la historia, pero nadie las creyó. Al día siguiente, Laura fue a revelar el carrete de fotos del pueblo. Cuando se las devolvieron, algo la dejó aterrorizada, todas habían salido blancas, ni una imagen del pueblo lograron mostrarle al abuelo. Una semana después, Laura y Oscar se marcharon, y prometieron tener cuidado y no desviarse del camino. 2 horas después de haber salido, la carretera se estrechó y llegaron a un pueblo. Estaba abandonado y tenía los cristales de las casas rotos. Las puertas estaban abiertas. El pueblecito no tenía nombre, y la carretera se ensanchaba para continuar 100 metros más allá. Oscar dio un grito aterrador. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más. Dale me gusta a mi página de Facebook que te dejaré en la descripción. Puedes ver mis demás vídeos del canal, aquí te dejaré 2, que son 3 historias de terror escalofriantes para no dormir capítulo 3, y 20 frases de terror que te dejarán helado. Gracias por ver, hasta la próxima.